Hola, un saludo afectuoso a todos quienes ven este video y a mis suscriptores. Bienvenidos una vez más a Pelusa Canal Tierra Plana. Quería comentarles en esta ocasión algunas reflexiones y algunas cosas de las que me he podido dar cuenta en este proceso que he vivido desde el momento en que vi estas señales en el cielo y abrí mi canal. Desde aquel entonces comencé a vivir un proceso nuevo para mí, pero a medida que ha pasado todo este tiempo, me doy cuenta que a través de las distintas encarnaciones se van sucediendo cosas fractales de vivencias anteriores que todavía no están saldadas, por decirlo de alguna forma. Les he contado que a mí me ha tocado bien duro. No he entrado en mayores detalles porque son cosas tristes, bien tristes, pero sé que no soy la única persona. Sé que hay gente que le ha tocado mucho más duro que a mí, pero cada proceso de vida es una historia distinta. Por lo mismo, eh, todos no pasamos las mismas vivencias negativas, algunas personas de una forma, otras de otra. Pero a pesar de lo duro que ha sido, yo siempre he tenido a mi maestro a mi lado, entonces me ha protegido de muchas cosas terribles también y me ha ayudado a sobrellevar lo duro que he vivido, porque de verdad que son cosas como para he vivido cosas como para deprimirse definitivamente y nunca me ha pasado, nunca, muy por el contrario. Yo soy una persona que para mí la vida sin desafíos no tiene sentido y me gustan los desafíos grandes. Y bueno, cuando yo pensaba que ya había sufrido lo suficiente, y además ya había aprendido bastante como para encaminar mi vida de mejor forma, lo que ocurrió así. Uno va quemando etapas a medida que las experiencias se van viviendo, buenas y malas. Uno va quemando etapas y, y cada vez va avanzando y va viendo las cosas, la vida en general, de distintas formas a través del lente de la experiencia. Entonces, yo pensaba que ya lo había vivido todo en cuanto a sufrimiento. Y cuando abrí este canal, muy contenta, bueno, siempre lo he estado hasta ahora, pero el primer año estuve muy relajada haciendo mis videos y cuando ya me di cuenta del panorama completo, esto fue gradual. Yo les he ido contando, primero me enteré de ciertas cosas, luego de otras, fue en forma gradual. Y cuando ya estuve clara de cuál es mi misión en esto, llevaba como un año y empecé a sufrir un proceso interno mucho más duro que todo lo que yo había vivido antes. Fue una guerra interna y estuve un año y medio haciendo videos prácticamente desesperada, desesperada por dentro, literalmente. Este año y medio que estuve haciendo, estuve muy mal, me demoraba 2 días, 3 días en hacer un video de 20 minutos, por lo mismo, porque tenía que hacer pausas, no podía estar bien para poder hablar por el micrófono, no podía contener la desesperación de lo que estaba viviendo. Entonces, los videos tenían que salirme bien. Y yo tengo algo que a mí me cuesta mucho demostrar cuando estoy sufriendo algo.
no lo cuento, sufro sola para adentro, no demuestro nada. Entonces, como yo tengo esa capacidad, me costaba un poco menos, o sea, me costaba, pero igual la voz la ponía normal, con harto esfuerzo, pero iba viendo, muchas veces tenía que borrar y volver a hablar cuando tenía algún momento de que paraba un poco eso con la ayuda de mi maestro, podía sacar los videos adelante, pero a duras penas. Estuve un año y medio haciendo videos así. También me rebelé contra mi maestro porque sentía que no podía hablar todo lo que yo quería, no podía desplayarme. Me sucedió eso por todo ese tiempo. Quería abrirme con la gente, contarles muchas cosas, no sé, conversar con la gente y no podía hacerlo. Entonces tenía que tomar los puntos claves de más que nada información que conversación y así fue como lo hice. Pero de verdad que estuve mal, mal es la guerra más terrible que he tenido que dar. Fue un año y medio con muy pocas pausas de paz y, y pasaron otras cosas también. Por ejemplo, yo tengo dos computadores, tengo un notebook y tengo un computador de escritorio. Y el notebook, mire, están los dos muy bien tratados, como nuevos, funcionan a la perfección. Incluso me gusta más el computador de escritorio, para mí funciona mejor. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que los mandé a limpiar los dos y bueno, funcionaba al principio, salían bien los videos y luego volvía ese ruido y según el maestro no era el audio, lo llevé de nuevo, lo volvió a limpiar, al final no era eso, no tuve cómo solucionar el problema del audio, a veces lo limpiaba yo y no, nunca encontré la explicación porque examinaba todo y estaba todo bien. Entonces nunca supe por qué me pasaba eso, ese ruido que ahora ya no se quitó solo. Bueno, me pasó también que algunas veces iba al patio a hacer tomas para irles hablando de lo que yo veía en el cielo para hacer mis videos en cuanto a eso. Iba primero a hacer hartas tomas y de ahí sacaba varios videos. Entonces estaba sus 5 días, pasaba harto tiempo enfocando al cielo, buscando más y más información, tomas de distintos ángulos para luego irlas analizando, observando en el computador. Y también me pasaron cosas extrañas, como, no sé, hay gente que tiene más sensibilidad a cosas más sutiles, pero a mí me pasaba que sentía algo extraño arriba mío, en el cielo, y en un momento, y se nublaba, no aparecían los reflejos, y era extraño que no aparecieran. A veces me daba rabia e incluso hasta lloré. Muchas veces, ¿por qué? Y por lo del computador, de los ruidos también lloré. Y le reclamaba a mi maestro por qué pasaba eso, por qué me sentía impotente. Y una vez logré hacer unas tomas al cielo, algo que logré captar lo que yo quería captar, que lo tenía como con duda. Entonces estuve como 5 días tratando de encontrar eso, esa misma toma, moviendo la cámara y no podía. Entonces, como al quinto día de intento, aparece justo lo que yo quería ver. Las tomas aparecieron claras, pero con mucho esfuerzo logré, ya me dolían mucho los brazos. Entonces apagué la cámara y me fui al tiro para adentro a colocar la tarjeta para ver, porque para mí esto de descubrir
todo lo que hay en el cielo fue algo alucinante, todavía lo es. Y para mí cada cosa que veía era algo increíble. Estaba viviendo realmente algo extraordinario al ver todo eso y tener que ir deduciendo de qué se trataba. Me sentía única en el mundo, de verdad, lo digo, modestia aparte, pero así fue. Entonces yo feliz haciendo mi trabajo. Y después que conseguí estas tomas, que para mí era importante para ir aclarando todo lo que yo mostraba del cielo, fui a colocar la tarjeta y coloqué la cámara ahí encima de un mueble y antes de empezar a apretar para ver el video sentí una mirada fuerte, algo que me clavó, una mirada fuerte, potente, negativa, que me sacudió un poco. Wow, y me llamó la atención y me doy vuelta y por supuesto dirigí la mirada desde donde venía esa mirada, porque yo sentí eso, una mirada que me estremeció, se siente literal la energía. Me di vuelta y mis ojos se fueron inmediatamente al ojo de la cámara. Entonces tomé la cámara, primero la limpié, no sé por qué la limpié, y le hice una petición a mi maestro para que esa energía se fuera de ahí. Y después de esta petición que le hice a mi maestro, esa energía se fue, desapareció. Después que me pasó eso, como a los 6 meses después, sin querer estaba viendo un video en YouTube y estaba con reproducción automática y estaba haciendo mis cosas yo y terminó ese video y empezó otro, un video donde cuentan sucesos paranormales, donde salen personas, no me recuerdo bien si a alguien que esta persona atendió o a ella fue que le pasó, que sintió esa presencia en el lente de la cámara fotográfica. No me acuerdo bien cuál fue la experiencia que estaba contando, pero y ahí empezó a hablar que estas entidades se pegan por ejemplo, en artefactos como un lente de una cámara fotográfica, porque el lente es un portal, así como lo son los espejos, así como lo es la cúpula, que tiene regiones más aptas para abrir portales. Entonces, tuve esa experiencia, fue fuerte. Y bueno, eso por una parte. Ahora, en estos momentos, esto de haber conocido a Ramón Freire y a su canal y de haber entrado a tener de alguna forma un, ¿cómo se podría decir? Estos roces que he tenido con él, porque lo hemos tenido, si a Ramón Freire solo le ha faltado nombrarme, esto que ha sucedido, que me ha sucedido a mí con él a través de las redes, yo diría que es el último fractal de esta historia en la que la luz y la oscuridad se enfrentan, porque Ramón Freire representa al masculino controlador, que divide y parte y ordena. Esa es la esencia de Ramón Freire. En esta historia, entre comillas, porque esto es una disputa que se ha dado en forma pública sin conocernos. Pero el trasfondo de esta disputa es esa, es entre el masculino subyugador y el femenino subyugado, que en este caso soy yo, porque Ramón Freire, la campaña que él hace en su canal es una guerra psicológica contra mí. Miren, desde un principio a mí él me pareció una persona que hablaba cosas muy ciertas y que era bastante realista en algunos aspectos, pero siempre, desde el principio, hubo algo en él que a mí no me convencía.
y que era su falta de amor, su falta de verdadero amor por los demás, porque eso se nota, eso no se puede fingir con palabras, eso se proyecta. Él, de alguna forma, quiso imponerse sobre mí con su relato patriarcal, ¿sí? Porque él tiene un relato patriarcal, lo que con esto no quiero decir de que lo patriarcal sea malo, pero como les digo, Ramón Freire representa ese patriarcado subyugador. En otras palabras, Ramón Freire podríamos decir que es un payo y yo soy una vere. Entonces chocamos, somos energías opuestas. Y así como yo a través de toda mi vida he tenido que liberarme de ese yugo masculino que quiere ponerme el pie encima, quiere anularme, he tenido que guerrear con muchas entidades masculinas subyugadoras en mi vida y he salido airosa de ello. No obstante a eso, como les dije, cuando yo pensé que todo había pasado y me disponía a vivir más tranquila todos estos años, en esta historia pública, digamos, comencé de nuevo esta historia de tener que lidiar contra el masculino represor, que en este caso se dio a través de Ramón Freire. Creo que nada es por casualidad. El hecho de tener este enfrentamiento que hemos tenido en forma pública es una de las últimas batallas que me ha tocado dar con el masculino subyugador, con el que vengo lidiando desde mi primera encarnación en este mundo. Quizá la gente también se ha dado cuenta de que se han ido cumpliendo pequeñas profecías dentro de toda la profecía cumplida que es mi canal. Y incluso detalles, pequeños detalles que gente más observadora, gente que es más aguda en la observación, como por ejemplo la canción Mira Niñita, que la canción Mira Niñita cuenta la historia, digamos, en forma abstracta, pero está clara, de una mujer que recorre su camino de niña a mujer. Esto de comenzar viéndola como niña y a medida que transcurre la canción y se va intensificando, podríamos ver el crecimiento de esta niña y cuando ya llega a la adultez y desemboca en el clímax. Eso es lo que denota esta canción. No sé si alguien más se ha dado cuenta, pero independiente de que la letra es muy sutil, que habla de una niña que va creciendo y se hace mujer, el conjunto de sonidos y el ritmo denotan precisamente eso. También otro tipo de fractales, como por ejemplo el hecho de que yo sea la segunda de tres hermanas mujeres, ahí también hay una historia que se está repitiendo, el de las tres gorgonas, que muy pronto en la historia fueron demonizadas y que también son representantes de las tres fases de la luna, creciente, llena y menguante. Todo esto son fractales que se repiten de las primeras historias que hubo entre la familia de los dioses y que marcaron el patrón para las historias que había de vivir la humanidad en adelante. Y cada vez que vemos estas peleas entre hermanos, inmediatamente nos recordamos a Caín y Abel. Ahí hay un fractal de esa historia primera. Historias de infidelidad que también muchas veces la gente la asocia con ciertos mitos o leyendas. También todas son fractales de las primeras historias que sucedieron entre estas familias de dioses, porque eran muchas parejas que tenían hijos, que se mezclaban. Desde ya estaba la mezcla entre el bien y el mal, porque lo puro, lo absolutamente puro, no está en este plano, está mucho más arriba. Entonces, ya del hecho de estar en este plano,
ya no podemos hablar de perfección. Por supuesto que desde el principio existieron dioses de la luz y dioses de la oscuridad. Lo mismo ocurre en las familias del mundo, desde las primeras familias hasta las familias de hoy en día. Los mismos conflictos, los mismos problemas, las mismas traiciones, todo es un constante repetir de estas historias primitivas que son fractales de lo que ocurre en todas las familias del mundo. Bueno, a todo esto se le ha dado la connotación de mito y leyenda, tratando de ocultar un poco su veracidad. Pero todo esto, por supuesto que ocurrió, porque las condiciones en las que vivían los dioses y los poderes que ellos tenían, que siempre han tenido, ellos los usaban. Por eso ocurrían todas estas muertes y tenían estos poderes de convertirse o convertir a otros en distintas especies, en distintas cosas. Entonces, como esas cosas, esos poderes no los tenemos los seres humanos, la gente lo ve como algo inventado. Entonces, no son mitos y leyendas como se ha querido dar a entender a la gente para quitarles la veracidad, para ocultar, una vez más, la historia de la humanidad desde los principios. Quería comentarles varias reflexiones que he tenido a través de todo este proceso. Como les digo, estuve 1 año y medio haciendo a duras penas mis videos y más o menos por ahí por diciembre del año pasado comenzó a aplacarse esa batalla dentro de mí, a calmarse las aguas, a, a disminuir los ataques por parte de la oscuridad y he descansado bastante de eso y he podido desplayarme. Ahora sí que lo pude hacer este verano, ya comencé a hablar como yo converso, abiertamente, espontáneamente, eh, a conversarles todo lo que quería hablarles, lo que antes no había podido hacer. Así que estoy en un proceso mucho más calmo, pero sé que se viene una tormenta increíble y no solo para mí, sino que para el mundo entero. Entonces, yo en mi posición de ser humano, quiero que lo comprendan, yo voy a tratar de aportar lo más que pueda a través de mi canal. Y ojalá que comprendan esto, que yo no puedo ni pretendo cambiar nada en cuanto a la obra de la divinidad, por supuesto que no, muy por el contrario, mi voluntad es que se cumpla a la perfección el plan divino, porque yo sé que todo lo que hace la divinidad es perfecto, aunque ahora no lo comprendamos, aunque muchas veces hay mucha gente que porque está pasando lo mal no lo comprende. Y esto va a ser así, va a morir gente. Y seguramente mucha gente se va a rebelar contra Dios, pero la gente no debe pensar que Dios los ha abandonado porque se les muere un familiar en estas circunstancias. Por el hecho de estar en esta guerra tan terrible, no podemos rebelarnos contra Dios porque se va un ser querido. Claro, la tristeza es natural, es profunda y es imposible que no sea así. El dolor de la pérdida de un ser querido es uno de los sufrimientos más grandes por el que debe atravesar un ser humano en este mundo, pero no por el hecho de que las personas, los seres queridos de la gente mueran en estas circunstancias, significa de que Dios los ha abandonado. No piensen eso, nunca piensen eso. A las personas buenas también a las personas buenas les tienen que pasar cosas malas. Como les digo, yo cuando pensé que ya había pasado toda lo más terrible de mi vida, no era así. Nuevamente he tenido que vivir toda esta lucha interior. Claro, ahora, por supuesto, eh, con una esperanza adentro. Se sufre, pero con una esperanza
que nadie te la quita, porque existe la certeza de que todo este sufrimiento va a ser para mejor. Y eso es lo que a mí me gustaría transmitirle a la gente. Todo lo que sucede tiene que suceder, es lo que corresponde que suceda, porque el ser humano a través del sufrimiento es como evoluciona, es así. Por eso el sistema se ha encargado, desde que el mundo es mundo, se ha encargado de colocar al sufrimiento como algo que hay que despreciar. Por eso se desprecia a las personas que sufren. Al pobre se le desprecia porque sufre su pobreza, porque no anda bien vestido, porque no se ve bonito como los demás, ¿ya? Porque no tiene su casa tan linda como los demás, porque a lo mejor su piel no está cuidada como está cuidada la piel de una persona que nunca sufre porque ha tenido de todo, entonces no está maltratada. Siempre el sistema ha llevado a la gente, de una y de otra forma, con sus artimañas, a ver el sufrimiento como algo de lo cual hay que arrancar, porque el sufrimiento es el que va a hacer salir ese diamante que llevamos por dentro. O sea, si el sufrimiento sirve para eso, entonces bienvenido el sufrimiento. No se trata de ser masoquista, por supuesto, pero se trata de tomar esto tal como es, porque esa es la verdad. Por ello el sufrimiento tan terrible que tuvo que pasar Jesús, porque Jesús tuvo que hacerse cargo de toda su familia, entonces él vivió todas esas tristezas profundas que nos hace vivir la vida cuando estamos en desventaja en distintas cosas. Él también pasó ese proceso. Las personas que nacimos para evolucionar podemos llegar hasta lo más bajo, pero sabemos, estamos conscientes de que ese no es nuestro destino. Bueno, eso quería en este video comentarles varias reflexiones que he tenido, dárselas a conocer de las cosas que me he dado cuenta, de cómo he ido sintiendo todo este proceso. Y eso por ahora. Espero no aburrirlos con mi video tan largo. Como siempre, gracias por verlo y nos vemos pronto.